muy buenos días para todos. Doy gracias a Dios por el privilegio que tengo de compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que no han sido nada fáciles. Por un lado, porque hemos tenido que hacer cambios en nuestra cotidianidad, implementar nuevos hábitos, relacionarnos de manera distinta. Y por otro lado, porque también se van generando pensamientos y emociones alrededor de lo que estamos viviendo que nos pueden traer confusión, temor, angustia, aburrimiento, generarnos estrés. Estos pensamientos y estas emociones que de alguna manera nos roban la paz, nos quitan la paz. Y Dios es el mayor interesado en que nosotros podamos tener paz, que podamos experimentarla, que podamos tener esa tranquilidad en medio de la adversidad. Y Cristo es el mejor maestro de todos los tiempos al respecto. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Aquí está hablando Jesús y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay tres palabras aquí muy importantes que está diciendo Cristo. La primera es paz. En mí tendréis paz. La segunda, confiar. Hace referencia a confianza. Y la tercera es vencer. Yo he vencido. Tres palabras: paz, confianza y victoria. En ningún momento Jesús nos está diciendo acá que la paz es ausencia de problemas. Al contrario, nos lo está advirtiendo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz, confianza y victoria. No siempre, esto significa que no siempre, cuando en nuestra vida aparecen problemas, aparecen adversidades, situaciones que pueden ser desequilibrantes, no siempre significa que estamos en el camino equivocado. Las tormentas, las aflicciones, los problemas forman parte de nuestra cotidianidad y Dios utiliza esas adversidades para que nosotros empecemos a desarrollar esa confianza y ese pensamiento de victoria que tenemos cuando estamos en Cristo. Cuando tú le has recibido en tu corazón, cuando te has dispuesto a creer que Él es tu Señor y tu Salvador y te has puesto a Él como tu Padre celestial. En ningún momento se dice entonces que la paz es ausencia de problemas. Esto significa que cuando nosotros podemos tener total tranquilidad dentro de la adversidad, eso ya es una victoria. Poder dormir tranquilos, como bebés, sabiendo que hay un ser superior que está a cargo de todas las circunstancias y que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Jesús mismo nos enseña entonces cómo podemos tener esta paz. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida? Y nos entrega también las herramientas para que nosotros podamos recuperar esa paz que Él nos promete en Cristo. Para eso vamos a ir al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Jueces capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Mirando la situación del pueblo de Israel y de un hombre aquí que Dios escogió, que fue Gedeón, vamos a aprender cómo podemos tener esa paz en medio de la adversidad. Dice desde el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos,
subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Miremos un poquito el contexto de lo que estaba pasando en Israel en ese momento. No cabe duda que estaban en un tiempo de crisis. Estaban, dice aquí, en el versículo 1, bajo la mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián fue hijo de la segunda esposa que tuvo Abraham, Cetura. Eso está en el Génesis capítulo 25. O sea que los madianitas eran como primos hermanos de los israelitas, pero no eran parientes muy chéveres, sino que dice aquí que por 7 años prevaleció la mano de los madianitas contra Israel. Podemos ver aquí, en primer lugar, que se estaba viviendo una crisis social en Israel. Dice el versículo 2, que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Porque cuando todos ellos subían, los atacaban. Entonces, se estaba viviendo una crisis social. Los israelitas no podían vivir tranquilamente en sus casas, tenían que vivir en cuevas, escondidos, no podían estar en la comodidad de tener su cocina, de tener su camita, no. Las cuevas son oscuras, son frías, de pronto se estaban apretados uno con otro, no podían salir, porque si salían con una chanclita nueva, pues se la robaban. Si los veían que iban con sus ganados para otra parte, se los robaban. Había violencia. Dice la Biblia aquí que subían y que los atacaban. O sea que los israelitas estaban en una crisis social. También había una crisis económica, porque si estaban encerrados no tenían libertad para comerciar con otros pueblos, tampoco para hacer trueques entre ellos mismos o para ir a visitar a sus parientes, sino que vivían encerrados en cuevas, en cavernas y con fortificaciones. También había crisis emocional. Cuando tú estás viviendo una situación donde hay encierro, donde hay temor, donde hay violencia en la sociedad, pues eso genera sentimientos de incertidumbre, hay angustia, hay aburrimiento, empieza a haber depresión, empieza a haber conflictos dentro de la familia por el apretuje, porque a veces nos cansamos de vernos 24 horas. Todo esto se empieza a generar, estos conflictos y estas adaptaciones se empiezan a dar también al interior de las familias y produce estrés, y produce angustia, y produce ansiedad. Entonces, como podemos ver, la situación que está viviendo el pueblo de Israel en este momento a causa de los madianitas es muy parecido a lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros no estamos en cuevas, pero sí tenemos que hacer una cuarentena, tenemos que relacionarnos diferente, ya no tenemos la libertad para ir a un centro comercial, para ir a un banco, hay que cumplir horarios, hay que cumplir una reglamentación que se ha implementado para disminuir la escala del contagio. Hay crisis emocional porque también vienen los conflictos familiares, los hijos pequeñitos es difícil tenerlos guardados, los viejitos que no pueden salir también empiezan a estresarse, a aburrirse. Todo eso va generando una serie de procesos que producen modificaciones que nos pueden robar la paz. Los israelitas también habían perdido la paz y se empobrecían, y la Biblia los compara aquí en el versículo 5 como langostas a los madianitas. Y eso tiene una característica particular, porque las langostas cuando llegan a un sitio donde encuentran comida, no es que coman, se llenen y se vayan. Ellas comen y hasta que no acaban con el último grano, acaban con todo, entonces se van.
Y así entonces los compara la Biblia, o sea que los madianitas no tenían como planes de irse rápido y ya llevaban en estas 7 años. Dice el versículo 6 de Jueces 6, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Muy seguramente, cuando tú y yo, como hijos de Dios, también estamos en esos tiempos de angustia, de ansiedad por lo que estamos viviendo, por lo que tú ves en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, entonces se genera ese estrés, esa ansiedad y empezamos a hacer lo primero que debemos hacer, que es clamar a Jehová. Y cuando clamamos a Jehová, Él escucha nuestra oración. Dios escucha nuestras oraciones y en su misericordia nos manda también la respuesta. Aquí en Jueces 6 dice la Biblia que Jehová envió al ángel de Jehová. Y sabemos que en la Biblia cuando se habla del ángel de Jehová hace referencia a Jesucristo. El ángel viene y viene a hablar con un hombre que Dios escoge, que es Gedeón. Y vamos a aprender entonces de esta conversación. Vamos a mirar allí en Jueces 6 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué no puedo ir al centro comercial? ¿Por qué no puedo ir a visitar a mi abuelita? ¿Por qué se murió mi pariente? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué mi novio no puede venir a visitarme? ¿Y dónde están todas esas maravillas, dice Gedeón, que nuestros padres nos has contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y dónde está todo ese Dios que hemos leído en la Biblia, que nos ama? ¿Y dónde está ese Dios de bendiciones que nos hablan en la iglesia? ¿Y dónde está ese Dios que le ha hecho milagros a los otros? ¿Y dónde está ese Dios que antes me respondía y ahora no? Y ahora Jehová, sigue Gedeón aquí, nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí podemos ver muy claro que Gedeón, aparte de estar en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis emocional, también estaba atravesando por una crisis espiritual. Y aquí lo vemos reflejado cuando él dice: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de los madianitas. Jehová no me ama, no soy importante para Dios. Jehová me ha dejado solo. Jehová se olvidó de mí, de nosotros, y nos dejó a nuestra buena suerte. Si tú has tenido alguna vez esos pensamientos, estás en crisis espiritual. Y la crisis espiritual nos lleva a cuestionarnos también y empezar a preguntarnos: ¿y dónde está ese Dios? ¿Y dónde está el Dios que es maravilloso? ¿Y dónde está el Dios que nos ama? ¿Y por qué Dios permite que estemos viviendo esto? ¿Y por qué Dios permite que pasemos por esto otro? ¿Y por qué Dios permitió que mi familiar falleciera, se enfermara o que yo me quedara sin empleo? Todos estos cuestionamientos son normales del ser humano, porque nuestro espíritu es débil y nosotros frente a las angustias y a los problemas nos acobardamos. Y entonces entramos en una crisis cuando nos sentimos desamparados por Dios y como que vamos a la deriva a nuestra buena suerte. Me llama mucho la atención la forma en que Jesús los saluda. Le dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me llama la atención porque en el versículo 11 dice que Gedeón
estaba sacudiendo trigo en el lagar. Y el lagar era un sitio, era una excavación a 1 metro de profundidad donde se pisaban las uvas para empezar el proceso del vino. Entonces, en ningún momento Gedeón estaba sacudiendo el trigo al aire libre. Quizás incluso estaba metido en ese lugar a 1 metro de profundidad, escondido, sacudiendo el trigo, tratando de despistar un poco a los madianitas. Dirían, pues ellos no van a pensar que en un lugar que se usa para pisar uvas, pues yo voy a estar aquí sacudiendo el trigo. Pero me llama la atención que Jesús, cuando aparece en escena, lo saluda: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y pensando en este versículo, el Espíritu Santo nos muestra que la clave de este saludo está al principio, cuando le dice: Jehová está contigo y por eso yo te veo como un varón esforzado y valiente. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y especialmente cuando nos sentimos desamparados o nos hemos alejado de Dios, porque Dios nunca se aleja, los que nos alejamos somos nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos desconectamos de su espíritu, nos acobardamos y nos vemos desamparados y nos vemos débiles y nos vemos sin fuerzas. Pero Jesús le recuerda a Gedeón aquí: Jehová está contigo y por eso eres un varón esforzado y valiente. Y si tú en este momento estás pasando por angustias, por crisis, por una crisis espiritual, por temor, por incertidumbre, por preocupación, el saludo que Cristo te hace hoy es: varón, mujer, Jehová está contigo, eres esforzado, eres esforzada y valiente. A pesar de que nosotros muchas veces tomamos la opción de darnos por vencidos, Dios no se da por vencido con nosotros. Él insiste en seguir recordándonos la importancia de mantener una relación, de que tú estés en comunión con Dios. ¿Por qué? La respuesta está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice: fiel es Dios, ¿fiel a qué? Fiel a su pacto, al pacto que hizo contigo. Cuando tú lo recibiste en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, fuiste sellado con un sello, que fue el Espíritu Santo. Y Dios hace un pacto contigo, un pacto eterno. A eso Dios es fiel. Dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo a veces escucho muchas personas que empiezan: ¿cuál será mi llamado? Yo quisiera saber cuál es mi llamado. Bueno, aquí está la respuesta. El llamado de que Dios te hace es a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? No, pues yo hago el devocional cuando ya voy en el carro, yo cada 2 días, o cuando tengo ya un ratico libre en el día, abro la Biblia. Y hay otros más atrevidos que solamente abren la Biblia el domingo. Pero Dios le dijo a Josué: de día y de noche, de día y de noche, meditarás en este libro, para que entonces tu camino prospere y siempre te vaya bien. No podemos vivir desconectados de Cristo. No podemos vivir desconectados de Dios. Usted puede tener un celular y puede tener el mejor celular con las mejores app, con las mejores aplicaciones, que tome las mejores fotos. Pero si ese celular se te descarga, si ese celular queda sin batería, es desperdiciado, es inútil, no sirve. Igual sucede con nosotros. Si nosotros no nos acercamos a la Biblia, si nosotros no nos conectamos a este libro de día y de noche y no recargamos baterías, entonces vamos perdiendo fuerzas, nos vamos debilitando y nos vamos sintiendo desamparados. Luego
Jesús sigue acá, volvamos a Jueces, capítulo 6. Después de escuchar Jesús las quejas de Gedeón, le responde en el versículo 14, y mirándole Jehová. A mí me encanta esta parte porque me imagino que es Dios mirándonos con ese amor eterno que Él nos tiene, con esa misericordia. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Mirándole Jehová te dice hoy, así como estás, en tu preocupación, en tu tristeza, en tu estrés, en tu ansiedad, en tu incertidumbre, ponte de pie. Yo estoy contigo. Yo soy el que te envío. Yo te aseguro la victoria. Pero hay que cumplir unos pasos. Tienes que confiar en mí, en que yo te hago a ti un varón, una mujer, no solo esforzada, sino valiente. ¿Cuáles son los pasos entonces que Jesús le da para que pueda tener esa paz y esa victoria en medio de la adversidad? El primer paso está ahí en Jueces 6 también, en el versículo 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. El primer paso es derribar el altar de Baal. El primer paso es arrepiéntete, vuelve a mí, pon tu fe en mí, pon tus ojos nuevamente en mí. Cuando nosotros nos desconectamos de Jesús, cuando nos desconectamos de su palabra, empezamos a poner nuestros ojos y nuestra fe y nuestra esperanza en cosas diferentes. Y todo lo que le quite a Dios el primer lugar es idolatría. Y vamos apagando nuestra fe, se nos va debilitando nuestro espíritu. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el primer paso es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestra incredulidad, pedirle perdón a Dios por nuestra falta de fe, por desconectarnos, por no estar en comunión con Él, por perder de vista el norte y volver a conectarte con Jesús. Cuando tú haces eso, pasa una segunda cosa, que está allí también en Jueces 6, el versículo 34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos conectamos otra vez en comunión íntima con Jesús, el Espíritu Santo, que es ese pedacito de Dios en tu vida, que ya está allí porque tú recibiste a su Hijo Jesús como tu Señor y tu Salvador, se enciende otra vez. El Espíritu Santo es como un fuego, es como una lamparita, pero esta lamparita hay que echarle aceite, y el aceite es la palabra del Señor. Cuando la empezamos a leer, cuando empezamos a meditar en ella, cuando empezamos a memorizar versículos, echamos aceite a esa lamparita. ¿Por qué? Porque ya nos arrepentimos, nos conectamos otra vez con Cristo, empezamos a echarle aceite a la lámpara y esa lámpara empieza a ser luz. Cuando nosotros ya tenemos luz, por el aceite que echamos a la lamparita, es más fácil que tengamos una vista y un oído perceptible a las indicaciones que Dios nos quiere dar. Luego, le da Jesús entonces esas armas. Ahora que ya estás conectado conmigo, ahora que estás recargando esa batería espiritual a través de la lectura de la palabra, ahora sí, te voy a dar las armas para que tú puedas encontrar la paz en medio de la adversidad mientras yo me hago cargo de toda la situación. Vamos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7
Y vamos a leer el versículo 16. Gedeón aquí ya está listo para ir a enfrentar a los madianitas. Ya tiene un ejército de 300 hombres, que fue lo que Dios dispuso, y le entrega las armas para la batalla. Dice el versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, Gedeón dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo. Teas son antorchas dentro de los cántaros. Les dio trompetas, les dio unos cántaros que son unas vasijas de barro, y dentro de las vasijas llevaban unas antorchas. ¿Qué tenían que hacer con eso? Está en el versículo 20 de Jueces 7. Y los 3 escuadrones, iban 300 hombres, de a 100 cada escuadrón, tocaron las trompetas, primer paso. Segundo, y quebraron los cántaros, quebrar los cántaros. Tercero, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Tenemos entonces las armas. La primera arma es una trompeta. La trompeta en la Biblia, por lo general, hace alusión a la alabanza, al dar gracias a Dios por todo. Pablo escribió en Filipenses 4, regocijaos, regocijaos, vuelvo y digo regocijaos, no regocijaos en tus problemas, es regocijaos en el Señor. El gozo de nosotros está en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 13, del versículo 5 al 6, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El primer paso es que tú toques la trompeta, que tú te llenes de gozo, porque tienes la victoria. Si tú estás en Cristo, tienes la victoria ganada, tienes esperanza. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial está a cargo de tus dificultades, está a cargo de tu hijo rebelde, está a cargo de tu matrimonio, está a cargo de darte un nuevo trabajo, está a cargo de que no te falte nada a pesar de que no tengas un ingreso, está a cargo de que tengas un hogar, está a cargo de tu familia. Él se hace cargo porque Él tiene el control de las circunstancias. Nosotros como hijos de Dios damos gloria, damos alabanzas en las buenas situaciones y también cuando estamos afrontando las adversidades. El segundo paso, quebraron los cántaros que llevaban de barro los tenían que quebrar todos al tiempo. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 7, del versículo 14 al 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si quebrantan su corazón, si quebrantan su orgullo, su soberbia, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, no antes, no de otra manera, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El quebrantamiento en el cristiano es importante. Cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón, estamos reconociendo a Dios como el soberano. Nosotros a veces queremos tener el control siempre y queremos que todo funcione como nosotros lo hemos planeado, como lo hemos estructurado. Y a veces nuestro orgullo es tanto que sentamos a Dios en la silla de los escarnecedores y empezamos a juzgarlo y a decir, pero no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que estoy viviendo, es que Dios no es justo. ¿Por qué está permitiendo todo esto? Es que Dios se ha equivocado. Y empezamos a asumir una actitud que a Dios no le gusta.
porque no es una actitud humilde. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, lo bueno y lo malo que te pasa. Entonces, cuando nosotros perdemos el control, a veces adoptamos esa actitud. Por eso, la segunda arma que debes implementar es quebrantar tu corazón delante de Dios, pedirle perdón a Dios por tu incredulidad, pedirle perdón a Dios porque has querido tener siempre el control, pero tenemos que aprender a depender del Señor. Tercer arma, la antorcha, una tea, la luz que guía tu camino, la luz del Espíritu Santo, la luz que está en su palabra. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú quieres saber qué quiere hacer Dios con tu vida, si tú quieres oír la voz de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñar la palabra, tienes que leerla, reflexionar sobre ella, meditarla, memorizarla y que sea siempre lo que salga de tu boca. La Biblia dice que Jehová guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Y si no leemos la Biblia, pues ¿en qué van a perseverar nuestros pensamientos? La otra arma de paz fue el grito de victoria. Y el pueblo aquí gritó en el 20, versículo 20 de Jueces 7, por la espada de Jehová y de Gedeón. Lo que están gritando es, por la palabra de Dios, y la de Gedeón es por la promesa que Dios te ha hecho a ti personalmente. ¿Cuál es tu grito de victoria? ¿Cuál es esa promesa que el Espíritu Santo te hace, te la recuerda siempre? ¿De cuál promesa de la Biblia tú estás allí pegada diciendo, esta es la mía? Esos son tus gritos de victoria. Cuando tú dices, por la palabra de Dios y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por la palabra de Dios y porque Él me guarda en completa paz, por la palabra de Dios y porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, por la palabra de Dios y porque Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cuál es tu grito de victoria? Estas armas, los cristianos tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo y escudriñar la palabra de Dios. Y allí vamos a poder entonces usar esas armas que Cristo nos ha enseñado a usar, que las vimos aquí en el versículo 16 de Jueces 7. La alabanza, sonando las trompetas, así no estemos viendo nada y vemos que todo como que no funciona, está desequilibrado, todavía no hay solución, pero sigo dando gloria a Dios y sigo alabando, sigo quebrantándome delante del Señor, reconociendo que Él tiene el control absoluto y no yo, dependo de Él, levantando mi antorcha, manteniendo mi lámpara encendida, la lámpara del Espíritu Santo, y dando mi grito de victoria. Dios quiere que seamos bendecidos, claro que sí, pero a veces nos quejamos más por lo que no tenemos que por lo que Dios ya nos ha dado. Y tenemos que estar dando gracias por esas bendiciones que Dios nos da. Y tenemos que pararnos todos los días en el cimiento. A veces pensamos que si leemos la Biblia el lunes, eso ya nos sirve hasta el domingo, ya quedamos recargados hasta el domingo. Pero acuérdese que nuestro espíritu es débil, débil, débil. Nosotros nos acobardamos muy fácil y necesitamos estar conectados a la palabra de Dios. Quiero terminar esta reflexión en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento. Aquí está hablando Pablo, Colosenses capítulo 1, el versículo 23. Colosenses 1:23 dice, Pablo está hablando acá y a los cristianos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todos los días tenemos que pararnos en este fundamento de la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. El mundo nos da aflicción, en el mundo tenemos problemas, tenemos dificultades. A veces llevamos tiempo orando por algo y no vemos como resultados, pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problemas, Dios viene a ti, Cristo viene a ti y te dice, ponte de pie, varón, ponte de pie, mujer, con esa fuerza, así como estás, porque a través de mí tú serás una mujer, un varón, esforzado y valiente. Quebrántate delante de Dios, levanta tu antorcha, alaba al Señor y da tu grito de victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda tu mente y guarda tu corazón, porque si permanecemos en Jesús, la promesa es tranquilidad, es confianza en esperanza y es la victoria segura. Vamos a orar allí donde tú estás y te voy a invitar a que cierres tus ojos y a que inclines tu rostro. Y si tú todavía no has tenido un encuentro con el Señor, hoy es la oportunidad para que tú le abras la puerta de tu corazón. Él está tocando. Abre la puerta de tu corazón y le vamos a pedir a Él que entre a nuestra vida para que Él nos traiga la paz, la confianza y la victoria sobre nuestras adversidades. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de aprender, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para exhortar y para enseñar. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, porque sé que tu Espíritu Santo habla en forma particular a cada corazón. Si es la primera vez que tienes un encuentro con Jesús, abre tu corazón y di esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi vida para que tú entres a mí como mi Señor y mi Salvador, y que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por darme tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi adversidad, de mi problema, de mi angustia. Tú tomas el control de todo, porque tú eres el Dios soberano. Padre, que seas tú en el trono de mi corazón, que yo, humilde delante de ti, pueda crecer al lado de Jesús, aprendiendo de su palabra. Gracias, Señor, por darme salvación y vida eterna, por permitirme vivir la adversidad que estoy viviendo, porque tú quieres que yo me levante como una mujer, un hombre valiente y esforzado, con autoridad frente a la adversidad, esa autoridad que solamente Cristo nos da para poder experimentar la victoria que es tu paz sobrenatural, sabiendo que tú peleas por nosotros. Te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias. Te entregamos, Señor, nuestras familias, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, todo lo que vivamos esta semana, sabiendo que con amor eterno tú nos has amado, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y que podemos tener la certeza de que vamos tomados de tu mano y vamos por el camino que tú quieres que vayamos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Muy buenos días para todos, bienvenidos a participar en la cena de nuestro Señor.
Hoy somos los invitados, todos los que estamos aquí en este momento. Hoy me toca el privilegio de oficiar la Santa Cena, lo cual para mí es un privilegio. Como se sabe, la Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 11, 27, 29. Dice, tomando la cena indignamente, acompáñenme en la lectura. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba también la copa. Aquí dice de comer indignamente. Por lo tanto, vamos a orar para que nuestra vida esté limpia delante del Señor. Soberano Dios de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por contar con tu presencia en este momento. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro, porque tú sabes de nuestras vidas, tú conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Padre bendito, te pedimos que tú seas limpiándonos de cada cosa que te estorba, de cada cosa que no te honra, que no te beneficia, que no te exalta. Señor, pecamos hasta con los pensamientos. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú seas limpiándonos de todo aquello y que nos dejes limpios delante de tu santa presencia, porque tú eres digno de toda alabanza y tú eres santo, santo, santo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso y la verdad no está en nosotros. Toda la honra, toda la gloria es para ti, bendito Dios. Amén y amén. Bien, ya estamos limpiecitos para estar en la presencia de Dios. Y también quiero comentarle que, entre otras cosas, la Santa Cena nos recuerda que hemos sido redimidos. ¿Qué es ser redimidos? Ser redimidos es cuando se compran cosas o personas que han sido vendidas como esclavas. Nosotros antes éramos esclavos. Vivimos desde el Edén en un mundo caído. Y la Biblia nos recuerda en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros habíamos estado destituidos, pero a través de Jesús logramos un lugar. Jesús murió, se sacrificó para redimirnos y hemos sido comprados por su sangre preciosa y también liberados del pecado. Recordemos entonces el sufrimiento de nuestro Salvador Jesús, que Él compró nuestro perdón. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, Jesús, ha ocupado nuestro lugar, porque nosotros debíamos morir y Él ocupó nuestro lugar para que nosotros seamos redimidos. Bien, vayamos a 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23 al 25. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, vamos a tomar el pan, que es el recordatorio del cuerpo de Cristo. Dice, tomad y comed este cuerpo, que por vosotros ha sido entregado. Tomad esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, también dice, tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, tendréis este recuerdo de mi sacrificio en la cruz. Tomemos la copa, participamos de la copa.
Damos gracias a Dios por este momento tan especial. Nosotros estamos participando de un privilegio que no todos conocen, que no todos tienen y que no todos entienden el real significado de la cena del Señor. Allí donde estamos, inclinamos la cabeza. Bendito Dios de la gloria, te damos muchas gracias por este momento, por el privilegio, Señor, de participar contigo en esta Santa Cena. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria, y sabemos, Señor, que somos propiedad divina, que te pertenecemos a ti, Señor, que tú eres nuestro dueño, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la familia espiritual. Todo es tuyo, Señor, y te lo entregamos a ti en este momento y nos colocamos bajo el abrigo del Altísimo. Gracias, Señor, porque hoy estamos recordando una vez más tu sacrificio vicario, Señor, por nosotros, por tu gran amor, porque tú nos has amado desde el principio y nos amas, Señor, tanto que por nosotros correspondemos a ese amor tuyo. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros y con nosotros. En este momento, Señor, estamos bendiciendo cada familia, cada persona que está aquí, que está participando con nosotros en cualquier momento, en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero te damos gracias, Señor, porque con todo respeto, Señor, sabemos que tú nos das todo lo que tenemos y te damos muchas gracias. Señor, bendícenos en este momento, donde quiera que estemos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra es para ti. Y decimos, gloria a Dios. Aprovecho este momento también para dar muchas gracias. Rogelio y yo estamos muy contentos con nuestros hijos, con la vida de Priscila, por su participación, por su deseo de agradarte, Señor, y de compartir también en nuestra iglesia la palabra. Yo te doy gracias, Señor, por su vida y también por toda su familia. Y la bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado seas.